Bueno, vamos entonces a comenzar con el estudio del libro de Josué y capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Josué. Nosotros estamos terminando ya un periodo de jubileo. Acuérdense que estamos en jubileo en este tiempo hasta el 2 de octubre. Y el Señor entonces nos ha llevado precisamente a hablar sobre lo que sigue. El jubileo se caracteriza por ser un tiempo en donde Dios trae liberación, trae sanidad, trae restauración, trae descanso, trae bendición. Y después de jubileo sigue un nuevo año, como un nuevo comienzo. Después de jubileo, el primer año que sigue después de jubileo es un nuevo comienzo. Ya el Señor nos ha hablado acerca de muchas cosas. Dios nos ha prometido muchas cosas, que derramaría su favor sobre nosotros, que derramaría de su bien sobre nuestras vidas, que va a traer una gran victoria, que va a traer sobre nosotros su bendición y su favor en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Yo lo creo. Y hemos empezado como un tiempo, en donde, bueno, Dios a nosotros nos ha dicho que viene victoria. Pero también este tiempo que vamos a comenzar es un tiempo de entrar ya en la toma de la tierra prometida. Por eso el Señor nos ha llevado al libro de Josué, porque el libro de Josué es un libro de conquista. Repita conmigo, conquista. Entonces, en el libro de Josué están las instrucciones de cómo nosotros vamos a tomar posesión de la tierra. Porque una cosa es que Dios a usted le prometa, que Dios a usted le diga, le hable muchas palabras, muchas promesas y le diga muchas cosas, y una cosa usted diga amén y usted se quede como ahí. ¿Sí me entiende? Así como pasivo, no. Hermano, el Señor nos ha enseñado en su palabra que las promesas de Dios, todo lo que el Señor nos ha prometido, la herencia que Dios nos ha dado, hay que tomarla, o sea, hay que actuar en fe, hay que actuar en obediencia. Y Josué es un hombre, o sea, Josué representa de las generaciones de Israel, Josué representa aquella generación que toma la tierra. Josué es aquella generación que hace que las promesas de Dios se cumplan, que es el que trae a cumplimiento todo lo que Dios ha hablado. Por eso es que ese libro es tan importante para nosotros, el libro de Josué. Vamos entonces a Josué capítulo 1. Alguien por favor que me ayude a leer. Y por favor vamos a leer todo el capítulo 1 detenidamente, porque de ahí hay una gran enseñanza, hay algo muy importante que el Señor nos quiere hablar en este día. Josué capítulo 1, todo el capítulo. Preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas, y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha entregado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volvéis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Está hablando el Señor, está dándonos Dios a través del capítulo de Josué una enseñanza muy importante. ¿Cómo nosotros vamos a tomar posesión de la tierra? ¿Cómo vamos a ver nosotros todo lo que Dios nos ha hablado? Vamos a verlo cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, porque este es un tiempo, se acaba el tiempo de jubileo, pero comienza un tiempo de conquista. Comienza un tiempo donde usted y yo entramos en la tierra prometida. Vamos a ver todo lo que Dios nos ha hablado, todo lo que el Señor nos ha profetizado, vamos a verlo cumplido. Se va a dar en cumplimiento, porque dice la palabra del Señor que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso yo lo creo firmemente. O sea, Dios a usted nunca le va a decir algo que no va a cumplir, porque Él es fiel y verdadero. Lo que Dios quiere es que nosotros nos mantengamos en fe, que nos mantengamos firmes en la fe. Una fe como la que tuvo Josué. Josué, para tomar posesión de la tierra a raíz de la muerte de Moisés, lo normal era que Josué se hubiera sentido como desprotegido. O sea, imagínese, se murió su padre espiritual, se murió su autoridad, ahora queda él solo delante de todo ese pueblo. Siendo otro, de pronto hubiera claudicado, de pronto hubiera dicho: no, sabe que yo no sirvo para esto, o mejor que se levante otro. Pero él tenía la firme convicción de que Dios a él lo había llamado y Dios había elegido específicamente a Josué para una tarea diferente a la de Moisés. La tarea de Moisés era sacar de Egipto a Israel, conducirlo hasta la tierra prometida, hasta la entrada de la tierra. Pero le correspondía a Josué hacerlos entrar y empezar a dirigir todo lo que era la toma territorial, todo lo que era la posesión de la tierra. Y esa es la etapa en la que Dios nos quiere a nosotros meter. Y es importante que creamos en esta palabra, porque Dios nos está hablando en este día acerca de lo que Él quiere hacer. Este tema tiene como título: Andando en la vía de la sucesión. Andando en la vía de la sucesión. ¿Qué es sucesión? En el diccionario se define como sucesión: conjunto de descendientes directos de una persona o familia. También otra definición dice: transmisión de los derechos, bienes y obligaciones que recibe una persona por herencia. Entonces, cuando uno está en la vía de la sucesión, está uno en una posición en donde está listo para recibir, amén, para poseer. Cuando usted está en la vía de la sucesión, entonces ahí es donde usted toma la herencia, ahí es donde usted recibe lo que Dios quiere darle en este caso. Yo les pregunto algo: ¿podría alguien que no es descendiente de una familia reclamar una herencia? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿cierto? Porque es por legado que se recibe. O sea, el legado es precisamente esa herencia
se recibe. Pero esa herencia usted no la puede recibir si usted no hace parte precisamente de esa descendencia, si usted no está en esa vía de sucesión. Ya Moisés no estaba y era necesario un sucesor que guiara a Israel hacia la tierra prometida para poseerla. Y Josué estaba en la vía de la sucesión. Dios me enseñaba eso. Josué fue sucesor de Moisés. O sea, fue sucesor, él continuó la labor que estaba haciendo Moisés. Y estas son las características que lo pusieron a él en la vía de la sucesión. Primero, dice la palabra del Señor en el versículo 1, Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a Josué, hijo de Nun. Mire ustedes, Dios nunca, y esto se los digo de parte del Señor, Dios nunca promociona a alguien que no ha sido fiel. Dios nunca promociona a alguien que no haya sido fiel. Una persona que no haya sido fiel no puede esperar de parte de Dios que va a ser promovido. Por eso nos pone pruebas. Mire, muchas veces nosotros, hay momentos determinados donde uno quiere como colgar la toalla, donde uno quiere como renunciar o claudicar, pero solamente aquellos que permanecen, que soportan la prueba, que se mantienen fieles, esas personas son las que entran en la vida de la sucesión, como lo hizo Josué. Para Josué, hermanos, no fue fácil lidiar con la rebeldía de Israel, aun cuando estaba de servidor de Moisés. Recuerden que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, estaban por el desierto. Hay varias partes en la palabra de Dios. Creo que en Éxodo capítulo 33 dice la escritura que Moisés entró en la carpa de la reunión, en el tabernáculo, y que la nube de Jehová se posó. Y dice la palabra que Josué estaba a la puerta, sirviendo a Moisés, pendiente de qué necesitaba Moisés, todo el tiempo ahí fiel. Josué fue fiel a Moisés y servía, y ahí estaba. Y yo me imagino cuando se levantó en rebeldía Coré. ¿Se acuerdan? Cuando Coré se levantó, cuando se levantaron también en rebeldía otros sacerdotes, cuando se rebeló también María, la hermana de Moisés. Bueno, tanta gente que se rebeló, y yo me imagino que la gente en medio de la rebeldía veía a Josué sirviéndole a Moisés con esa fidelidad, y me imagino que le puedan decir, ay, este lambón, este tan lambón. ¿Por qué? Porque lo que buscaba la gente era que estuvieran de acuerdo con ellos, ¿no? Estos se rebelaron, y pues se supone que si ellos se rebelaron y son amigos de estos y los demás allá, seguramente para Josué mantenerse fiel a Moisés, a él le tocó aislarse de toda esa rebelión y no seguir la corriente de la gente. Mire lo que se estoy hablando a ustedes, porque en medio de tanto tumulto había más de 600,000 personas. Usted se imagina más de 600,000 personas gritando y alborotadas y con ganas de coger a Moisés y volverlo un flequero, darle 3 vueltas. Imagínese usted en ese momento un hombre como Josué, de los poquitos que estaban ahí protegiendo a Moisés y ahí fieles, ayudándolo y rodeándolo. No era fácil, porque Josué también estaba supeditado a que los israelitas se levantaran contra él mismo. Josué hubiera podido tomar otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Agradarle al pueblo, como hizo Saúl, que a Saúl le importaba más agradar al pueblo. Entonces Josué, para quedar bien con la gente, también se hubiera rebelado, ¿sí o no? Se hubiera rebelado, les hubiera seguido la corriente. Ah, sí, que no, Moisés no es nuestro líder, vámonos de aquí. Uy, todo el mundo hubiera arrancado. Pero dice la palabra que Josué, a pesar de la rebeldía de Israel contra Moisés, Josué se mantuvo fiel y no se dejó contaminar. Mire qué bonita esta enseñanza. Y dice también la palabra del Señor allí, que él servía fielmente a Moisés en todo, lo servía fielmente en todo. O sea que Moisés, si había alguien, en el momento cuando Moisés, dice la palabra, que subió para ver la tierra prometida desde lejos, él ya iba a morir. Subieron a un lugar alto y subió Josué con él para ayudarlo, que ya estaba ancianito. Y subía, yo me imagino que poniéndole ahí el brazo para que se apoyara. Hermanos, eso es fidelidad. Y sabe que es una de las cosas más maravillosas cuando una persona, digámoslo, ha sido llamada por Dios para una gran misión. Uno de los regalos más grandes es que esa persona tenga alrededor gente fiel.
gente que estén dispuestos a darle la mano y apoyarle cuando esa persona se sienta cansado, se sienta cansada. Porque es muy fácil la gente criticar a Moisés. Fue muy fácil para ellos. Usted nos trajo a morir en el desierto. Usted Dios no le habló nada. No, usted lo que es un charlatán. O usted lo que es un dictador. Usted lo que, porque a Moisés le dijeron, y es que usted cree que usted es el único a través del cual Dios habla. A nosotros también nos puede hablar. ¿Se acuerda lo que decía Corea y todo eso? Mire, para la gente es muy fácil criticar al siervo de Dios y levantarse contra el siervo. Para la gente es muy fácil. Pero pocos son y entendidos los que son capaces de quedarse fieles y de permanecer. Josué, la recompensa más grande que recibió Josué fue el ser líder de Israel para guiar al pueblo a la tierra prometida. Si Josué no hubiera sido fiel, yo creo que si Josué no hubiera sido fiel, de pronto Caleb, que también estaba ahí, pero muy probablemente no hubiera podido, Dios no los hubiera probado y no hubieran podido entrar nunca a la tierra prometida. Es que les digo una cosa, para entrar a la tierra prometida, Dios siempre se vale, es de alguien que es fiel. Dios se vale de alguien fiel para conducir a todo un pueblo hacia la tierra prometida, si no, no. Si Josué no hubiera sido fiel, no hubieran podido entrar. Versículo 2 dice, puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú, dice, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda la gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Él está hablando, no es que esto ya es presente, esto es en serio, esto ya es un hecho. Y les decía, le prometí a Moisés que le daría a ustedes todo lugar por donde pasen, dice. La fidelidad en la posición donde Dios nos ha puesto nos lleva a la vida de la sucesión. Esa es la gran conclusión. Josué fue puesto por Dios para conducir al pueblo de Israel a la conquista, simple y llanamente porque fue un hombre fiel. Y yo les voy a decir una cosa, cuando una persona entra en la vida de la sucesión, recibe instrucciones claras sobre el propósito. Hay muchas personas por ahí diciendo, pero es que yo, ¿quién soy yo? Dios, ¿qué propósitos tiene conmigo? ¿Yo qué llamado tendré? Pero mire, a usted se le aclara quién es usted y se le aclara cuál es su llamado, en tanto usted empieza a ser fiel y en tanto usted empieza a entrar en esa vida de la sucesión, porque es a través de esa vida de la sucesión como se revela la identidad de cada uno. Dios le mostró a Josué lo que debía de hacer, a él no le quedó la menor duda. Dios mismo le dijo, prepárate tú. Yo le dije a Moisés que les iba a dar esta tierra a ustedes. Él murió, mejor dicho, en otras palabras, él está conmigo. Pero ahora prepárate tú, porque a ti es el que te toca entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces mucha gente, hermanos, quiere hacer muchas cosas para Dios en el reino. Que ganar multitudes o que grabar un CD o yo no sé qué. Pues la gente, a mí me da risa porque hay muchas personas que tienen muchos sueños así, que predicar en estadios y bueno, y eso es muy bonito y Dios lo puede hacer. Yo no estoy diciendo que eso no sea de Dios, claro que sí. Dios nos puede usar para ganar multitudes y para predicar en estadios y para, mejor dicho, para ver la gloria de Dios como en el tiempo de los hechos de los apóstoles. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que mucha gente quiere ver la gloria y quiere ver cosas grandes, pero no son fieles a Dios. Y por eso no pueden entrar en la vida de la sucesión. Cuando usted no entra en la vida de la sucesión es como tener un radio mal sintonizado. Ustedes han visto un radio de esos radios de transistor que a veces usan los vigilantes, que queda como que se escucha de una emisora una voz y se escucha por la canción de otra emisora, como al mismo tiempo se escuchan así, como una interferencia. Así es una persona que le hace falta afirmarse en fidelidad al Señor, porque no entiende bien el propósito, para dónde va. Y entonces con más razón, si no sabe para dónde va, con mucha más razón no va a poder tomar posesión de lo que Dios le ha prometido, porque no tiene claro. El legado, la herencia, el cumplimiento del destino profético solo se encuentran cuando entramos en la vida de la sucesión, cuando somos fieles. Versículo 3 y 4, mire lo que dice acá. Yo estaré contigo así como estuve con Moisés. El 3 y el 4 dice, le prometí a Moisés que les daría a ustedes el lugar por donde pasen.
les voy a dar todo el territorio comprendido, y entonces empieza a mostrar los límites del territorio. Es más, Dios le da las instrucciones a Josué para que haga un mapa. Josué, dice la palabra, que luego hace una cartografía del lugar y del territorio que van a poseer, hace todo un mapa y empieza ese mapa con las instrucciones de Dios a dividirlo como por unas parcelas. Eso es para la tribu tal, eso es para la tribu tal. Es que así fue. Él empezó a repartir la tierra. Él empezó a repartirla. Eso es maravilloso. Cuando Dios habla, hermanos, a una persona, no le está hablando simplemente a él, sino a todas sus generaciones. Cuando Dios a uno le da una palabra, cuando Dios a usted le habla, no le está hablando solamente a usted, sino a todos los que vienen detrás de usted, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, toda su descendencia. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Así es, Dios le habla a toda la descendencia. Mire que Josué no era hijo de Moisés, hijo biológico, pero era hijo espiritual. Y en esa parte también la sucesión se cumple. De igual manera, su fidelidad fue la que lo puso en la vida de la sucesión para recibir el cumplimiento de todo lo que Dios había hablado, inclusive desde Abraham. Cuando Dios le hablaba a Abraham, te daré tantos descendientes como la arena del mar o las estrellas del cielo. Cuando el Señor le prometía la tierra prometida a Abraham, decirle, te voy a dar a ti y a tus descendientes una tierra donde fluye leche y miel, donde no comerás el pan con escasez. O sea, le estaba hablando acerca de la tierra prometida. Qué bonito, ¿cierto? Y dice también acá en el versículo 5, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. ¿Sabe qué quiere decir eso? Cobertura. Eso quiere decir protección. Eso quiere decir de que cuando usted y yo estamos metidos dentro del plan de Dios, a usted nada lo puede tocar. A usted nadie le puede hacer daño, nadie se puede meter con usted, precisamente porque usted está bajo esa cobertura de Dios. ¿Cómo fue que Josué fue capaz de sostenerse fiel? Ustedes saben cómo fue, porque Josué fue muy fiel. Josué, la palabra de Dios describe a Josué como uno de los hombres más fieles de la Biblia. Fue también un héroe de la fe, porque aún en Hebreos capítulo 11, cuando habla de todos los hombres y mujeres de fe, habla de Josué. Josué fue considerado un hombre de fe, Josué. Y yo le pregunté al Señor, bueno, ¿y por qué Josué fue un hombre tan fiel? ¿Por qué fue un hombre tan fiel? ¿En qué radicaba la fidelidad? Yo quiero ser fiel. Le decía al Señor, yo quiero ser fiel. Y mire lo que dice la palabra del Señor en versículo 7, del 7 al 9, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Josué capítulo 1, vamos a leer versículo 7 y el 9. Dice, pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Y vuelve y le dice el Señor, te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le dice 2 veces a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, es una orden y no se la da una vez, se la da 2 veces. Cuando Dios dice algo 2 veces, es porque es el único camino. Es porque es la única opción que hay. Hay opción 1 y opción 2. ¿Cuál es la opción 1? Esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuál es la opción 2? Esfuérzate y sé valiente. Es lo único que hay que hacer. No hay nada más. ¿Sí? La fidelidad de Josué se basa en que se alimentaba diariamente de la palabra. Eso le ayudó a ser fiel. Muchos flaquean por descuidar la palabra, por dejar a un lado la palabra de Dios. No hay gente que está impulsada en el camino del Evangelio y cuando me pensó, bajaron la guardia, dejaron de orar, dejaron de leer la palabra, descuidaron el alimento espiritual que se necesita todos los días. Y eso hace que nuestra fe flaquea. Cuando la fe flaquea, entonces ya empezamos a poner en duda las cosas, empezamos a menguar, hasta que definitivamente no hay nada que hacer.
¿Sí ve? Otra cosa, versículo 10 y 11. Dice acá que Dios le dio instrucciones a Josué. Y el versículo 10 y 11 dice: entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo de Israel: vayan por el campamento y dígales a todos que alisten provisiones para llevar con ellos, porque en 3 días cruzarán el Jordán para entrar a ocupar la tierra que el Señor Dios les da en posesión. Cuando una persona es fiel, hermanos, cuando una persona le cree a Dios, Dios se asegura de que esa persona entienda el tiempo que está viviendo. Josué sabía, listo, en 3 días nos toca ir. ¿De dónde sacó Josué eso? ¿Cómo así que en 3 días todos tienen que recoger sus cosas, desarmar las carpas y arrancar? ¿De dónde sacó Josué eso? Porque Dios se lo dijo. Dios se lo dijo: ya es el tiempo de tomar la tierra. Entonces levántate y marcha con Israel y van a entrar. ¿Van a entrar por dónde? Por el Jordán. En el capítulo 2 hay otra instrucción acerca, porque ahí ya en el capítulo 2 fue cuando, en el capítulo 3 explica cómo cruzaron el Jordán, y eso trae una gran enseñanza. Pero aquí en el capítulo 1, Dios apenas le estaba dando a conocer a Josué su plan. No hay nada más maravilloso, hermanos, de que Dios a nosotros nos dé instrucciones de qué hacer en cada etapa de nuestra vida, ¿cierto? Que uno se mueva como con las instrucciones de Dios, como con el manual de Dios. Listo. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Esta semana el itinerario de Dios, la agenda de Dios es esto y esto y esto. Listo, Señor, lo hago. Señor, ¿qué sigue para la otra semana? Y así es con Dios. O sea, Dios hace eso con uno. Dios a uno lo va llevando y lo va dirigiendo para saber qué cosa hacer en cada momento. El hecho de ser fiel hace que Dios le quiera comentar a uno sus planes. Porque si usted, digamos que usted tiene un amigo y ese amigo a usted le queda mal, lo traiciona, ¿usted qué se va a poner a contarle a su amigo cosas importantes suyas? Por ejemplo, planes importantes. Lo que hace es dañarle los negocios, dañarle las cosas, o ir a contar cosas que a usted no le interesa que la gente sepa. Usted le cuenta es a quien tiene confianza, ¿sí o no? Y uno le tiene confianza al que es fiel, ¿o no? Uno le tiene confianza a alguien que sea fiel. Mire que en Génesis capítulo 18 dice la palabra del Señor que estaba Dios ya planeando la destrucción de Sodoma y Gomorra, y él pensó y dijo: ¿yo cómo le voy a ocultar esto a mi amigo Abraham? Oiga, ese es uno de los pasajes de la Escritura que a mí más me ha ministrado. Le dijo: amigo, ¿y cómo le voy a ocultar a mi amigo lo que voy a hacer? ¿Sabe qué quiere decir eso? Dice a Amós también, capítulo 3, versículo 7, que nada hará Dios sin mostrárselo primero a sus siervos los profetas. A Dios le gusta comunicarnos sus planes y sus decisiones. A Dios le gusta comunicarnos sus propósitos. Y una persona que está permanentemente pendiente de los designios de Dios es una persona que recibe instrucciones fácilmente, y Dios le va diciendo qué es lo que tiene que hacer en cada tiempo y en cada momento. Convertirse en amigo de Dios es lo mejor que le puede pasar a uno. Si uno se convierte en amigo de Dios, a uno el Señor le va comunicando a uno las cosas que vienen, las cosas futuras. Lastimosamente, el regreso del Señor está cerca, y lastimosamente, hermanos, la iglesia hay mucha parte de la iglesia del Señor dormida, distraídos. Dice la palabra del Señor que cuando venga el Señor Jesucristo, cuando Él regrese, va a haber mucha gente desubicada, como en los tiempos de Noé, la gente distraída, la gente no esperaba el diluvio, hermanos, y eso les llegó así como sorpresa. Y la venida del Señor, dice la palabra, que va a ser como un relámpago que sale del oriente al occidente. Va a venir de sorpresa el Señor y va a encontrar a mucha gente, lastimosamente, mucha gente cristiana, la va a encontrar distraída. Algunos practicando el pecado, otros dormidos, otros religiosos, otros todavía sin tomar decisiones. Va a pasar muchas cosas, hermanos. El hecho de que la iglesia sea tarda para entender hace que no esté pendiente de los tiempos de Dios, de lo que viene para el mundo, de lo que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Hermanos, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo?
tenemos que santificarnos y tomar decisiones y cortar ya con lo que hay que cortar, porque la venida del Señor está muy cerca. Ya se empezó a establecer, si ustedes ven televisión, hermanos, aquí todos ven televisión, y si usted empieza a ver las noticias, si usted ve los programas, si usted ve todo, usted ya se dio cuenta que se empezó a establecer el nuevo orden mundial y que ya desde hace rato las leyes, los marcos jurídicos y los sistemas de gobierno de los diferentes países ya se están reacomodando para permitir todo lo que sea antimoral. Hay países ya, hace unos días me dijo un apóstol amigo mío que hay países europeos como en lugares donde ya son muy liberados a nivel sexual, donde ya están en la misma legislación del país, están permitiendo, en la misma legislación del país ya se está en proceso de aprobación el matrimonio entre seres humanos y mascotas y animales. O sea, para que una persona tenga como pareja a un animal, eso ya se está aprobando, eso ya está en curso. O que un padre se pueda casar con su hija, que la misma familia, que ya se pueda, que ya se pueda dar ese tipo de cosas. Hay países, noticias que han estado pasando, hermanos, que la pedofilia, ¿ustedes saben qué es la pedofilia? La pedofilia es la perversión sexual, la atracción sexual de un adulto hacia un niño, ver al niño como un objeto de deseo sexual. La pedofilia, hay países donde ya no es delito, ya no es delito, y ya permiten. Por ahí me mandaron a mí un artículo terrible de una iglesia cristiana, están, mejor dicho, preocupadísimos porque aparece un artículo donde dice que si un hombre se paraba en ese país, en un parque, y mostraba sus partes ahí y empezaba a masturbarse delante de los niños, que eso no era delito y que a él no lo podían sancionar y que no lo podían meter a la cárcel porque ya el país permitía que la pedofilia no era delito, que porque simplemente es una inclinación sexual. Simplemente es una opción sexual, ¿cómo les parece? De lo que Dios llama pecado, las naciones ya le están llamando que es una inclinación, que es una opción. No es pecado, es una opción, es parte del libre desarrollo de la personalidad. Y ni qué decirles, hermanos, de otro tipo de cosas antimorales que se están estableciendo. Todo esto con el fin de que haya tanta degradación moral para cuando el anticristo aparezca y cuando el anticristo empiece a establecer todo su señorío, ya no va a tener ninguna resistencia, ya no va a tener ningún impedimento. Aún al interior de los colegios, hermanos, se tiene planeado de parte de las Naciones Unidas, de la ONU, ya se tiene establecido, hermanos, introducir en los planes de estudio de todas las naciones que hacen parte de la ONU, introducir en los planes de estudio de las naciones, hermanos, educación yoruba. ¿Qué es educación yoruba? De todas las costumbres africanas ancestrales, magia negra, santería, candomblé, vudú, todo eso se va a enseñar en los colegios. Tienen 10 años, tienen plazo de 10 años para introducir toda la idiosincrasia africana, con el pretexto de que hay que honrar el patrimonio cultural africano. Uno no es que sea racista, pero si a mí me dicen que yo tengo que adorar a lo que no es Dios, yo no lo voy a adorar. Yo no lo voy a adorar. Y eso va a ser de obligatorio cumplimiento en las naciones. ¿Qué estamos viendo? Que el fin del mundo está muy cerca. Y que hay iglesia del Señor que está dormida, que está pensando en su propio gusto, en su propio parecer. No les importa sino agradarse a sí mismos, no les importa sino ir a lugares donde le prediquen lo que les gusta escuchar, lastimosamente. Pero lo que sí les voy a decir, la venida del Señor está muy cerca. ¿Y qué tiempo estamos viviendo, pastora? Usted me pregunta, le diré a usted, estamos viviendo el tiempo en donde tenemos que arrepentirnos, donde tenemos que santificarnos, donde tenemos que reaccionar. Hermanos, por lo menos, si alguno aquí, por lo menos, hermanos, reaccionen, arrepiéntanse y por lo menos cuiden su salvación. Habrán otros que dicen, no, yo no me conformo con la salvación, yo sé que hay algo más allá y yo me voy a levantar como un guerrero del Señor para arrebatarle las almas al diablo. Yo voy más allá porque yo sé que Dios a mí me llamó con un propósito. Dios no me llamó aquí solamente a calentar banca un domingo.
Hay personas así. Hay otros que no les va a interesar sino sentarse a escuchar los cultos los domingos. Cambian la misa por un culto, pero siguen viviendo la misma vida religiosa. Bueno, eso es respetable y uno no puede obligar a nadie a que vaya más allá de lo que no quiere, pero les doy las opciones para que ustedes tomen decisiones. Como está el mundo, hermanos, como están las cosas y lo que está pasando en el mundo, yo personalmente, yo no me puedo conformar con un culto de domingo. Si usted sabe en su corazón que Dios a usted lo ha llamado, que usted no quiere ver el mundo que se va a ir destruyendo, mientras usted viene aquí el domingo, se sienta, lo apacientan, se alimenta como una ovejita, regordeta y sale y se va para la casa, y eso es el mundo suyo, eso es su mundo, cada domingo lo mismo, y viendo la televisión y entretenido en sus cosas de su casa y su familia y en su mundo, mientras afuera esto se está destruyendo. Afuera, hermano, la gente cada vez más va para el abismo, va rumbo al infierno. Cada día la gente está muriendo sin Cristo, cada día la gente está más presa del diablo. ¿Y dónde está esa iglesia? Con ese espíritu de Josué, conquistadora, que sale a arrebatar las almas, que sale a tomar posesión de la tierra, que sale a metérsele al diablo en su territorio, a no dejar que el diablo se salga con la suya. Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos hace falta, reaccionar. Lastimosamente, cuando el Señor venga, va a haber mucha gente tranquila, va a haber mucha gente que está durmiendo en los laureles. Y hermanos, viene una persecución, también Dios nos ha hablado, Dios nos ha revelado, viene una persecución tan grande para los cristianos más adelante, porque todo este sistema antimoral y todo este sistema antibíblico que se está estableciendo en las naciones se empieza a desplegar como un virus, se empieza a regar como un cáncer, se va regando. Y los únicos que no se van a meter en eso van a ser los cristianos, pero los cristianos verdaderos. No se van a meter ni van a compartir. Entonces, ¿qué va a suceder más adelante? La palabra de Dios dice que los que no aceptan van a ser perseguidos. Y eso lo estamos viendo hoy en día con estos grupos islámicos. Dice, o usted adora a Alá o se muere, lo matamos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted si algún día llegara a estar en esa situación? Es que así es. O si usted no practica paganismo, entonces lo metemos a la prisión. Eso está en la palabra. Dice, vendrán tiempos en donde habrá gran persecución. Eso lo ha dicho la palabra del Señor. Josué definitivamente es un hombre fiel y es un hombre que sabía los tiempos. Listo, este es el tiempo para dar 40 vueltas, 40 años vueltas en el desierto. Él las dio. Yo estoy segura de que él sabía por qué. De vez cuando murieron todos los viejitos y toda esa generación pasada y ya estaban los jóvenes. Él era como el más viejito de los jóvenes. Entonces dijo Josué, Moisés, ahora ya estamos listos, ¿cierto? Y dice, sí, ya estamos listos. Ya él sabía. Cuando una persona es fiel, cuando una persona se mueve bajo los planes de Dios, sabe muy bien lo que hay que hacer en cada tiempo. Hermanos, no descuidemos. No nos descuidemos por el tiempo que estamos viviendo, reaccionemos. Reaccionemos. La iglesia cristiana en las naciones puede tomar una decisión o quedarse simplemente recibiendo un mensaje el domingo o atendiendo el llamado de Dios para ir más allá. Versículo 12 al 15. Entonces Josué les dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor, cuando les dijo que el Señor su Dios les daría su lugar de descanso, la tierra donde estamos. En realidad Moisés ya entregó este territorio, así que sus esposas, sus hijos, su ganado pueden quedar aquí al oriente del río Jordán, pero todos los hombres aptos para la guerra pasarán armados delante de los hermanos para ayudarlos. El Señor ya les dio a ustedes el territorio para habitar,
así que ayudarán a sus hermanos hasta que ellos puedan tener su lugar de descanso, la tierra que Dios les da. Después de eso ustedes podrán volver a su propia tierra. ¿Qué está diciendo Josué? Le dijo a un grupo, a las tribus, a los gaditas, a los de la tribu de Gad y los de, ¿qué ven? Manasés, les dijo: este es el territorio de ustedes, no se preocupen que esto ya es de ustedes, dejen las mujeres, dejen los niños, su ganado, dejen las cosas aquí. Pero vamos a ayudar a quienes, a los que están allá, esperándonos, y vamos a ayudarles a ellos también a tomar posesión de la tierra. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Eso significa, usted está bien con Dios, usted está en su casa, gloria a Dios, tiene trabajo, está sano, esto y aquello. Pero también lo que Dios nos está diciendo, vamos a ayudar a otros que también lo necesitan. Es dejar el egoísmo, es dejar de pensar en nosotros mismos. Porque hay gente que en medio del egoísmo, no, yo qué me voy a poner a evangelizar a otro, yo qué me voy a poner a venir a la iglesia a la jornada de oración. Aquí, ¿por qué estamos en la jornada de oración? Orando por las almas, orando por la iglesia, orando por la ciudad, orando por Colombia. Entonces, cuando usted viene a la oración, usted le está sirviendo al Señor. No está cumpliendo con un acto religioso, no, usted está sirviéndole al Señor. Y las oraciones suyas, esa es una manera también de servir a Dios, interceder. La intercesión es un servicio a Dios. La intercesión es cumplir con una responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, de que no solamente nos congraciamos con nosotros mismos porque estamos bien, no, usted está bien, gloria a Dios, pero hay gente que está yendo al infierno, hay gente que está muriendo sin Cristo, hay gente que está necesitando que usted se levante a librar la batalla por ellos. Y eso es lo que Josué le está diciendo al pueblo de Israel. Listo, ustedes ya tienen acá lo suyo, camine pues, vamos a luchar por los otros que todavía no tienen territorio, vamos a hacerlo, ¿cierto? Es mantenernos, por ejemplo, mantener presente todo lo que Dios ha dicho. Josué le dijo al pueblo, acuérdense que Dios le dijo a Moisés esto y esto y esto, y ya eso es un hecho, den eso por un hecho, no se pongan a dudar. Así era Josué. Josué mantenía presente todo lo que Dios le había dicho y lo creía, simplemente lo creía. Ahora, los israelitas le dicen a Josué, cumpliremos tus órdenes e iremos donde tú nos mandes. Ser revestidos de autoridad es una señal de que hemos entrado en la vida de la sucesión. No se puede poseer la tierra si no somos revestidos de autoridad, de esa autoridad que nos da entrar en la vida de la sucesión. Entonces, hermanos, esta enseñanza, en conclusión, Dios nos está hablando de que la fidelidad al Señor, el ser fieles y el ponernos las pilas, reaccionar, sacudirnos. Dios quiere que nos sacudamos, Dios quiere que nos levantemos en fe y que pensemos a marchar. No solamente recibir una palabra, sino también actuar. La mejor manera de actuar, usted me dice, pastora, yo quiero actuar, ¿cómo actúa uno? La primera cosa que Dios está buscando, repita conmigo, santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y usted cómo va a escuchar a Dios? ¿Cómo va a poder entender los planes de Dios? ¿O cómo Dios le va a revelar los tiempos de lo que usted tiene que hacer en cada etapa de su vida? Si usted no lo puede ver, si usted no lo puede escuchar. El pecado no nos permite acercarnos a Él. El pecado es un obstáculo, pero es un obstáculo mentiroso, ¿saben? Porque dice en Romanos 6:14 que por causa de la muerte de Cristo en la cruz, Cristo venció el poder del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el pecado, dice la palabra, no se enseñoreará de nosotros. El pecado no se va a enseñorear de nosotros. El pecado no nos puede gobernar. Entonces, cuando uno de pronto dice, no, es que este pecado a mí me doblega, este pecado no me deja, es una mentira. Dice, hermano, qué pena, pero usted acepta una mentira, usted está engañado. ¿Por qué acepta una mentira? Porque es que usted el pecado no lo puede gobernar. Le muestro Romanos 6:14. ¿Quién sabe más, usted o Dios? Yo lo digo. ¿Por qué? Porque el pecado no puede gobernar tu vida. El pecado no gobierna la vida. El pecado no nos puede gobernar. Y dice también en Hebreos 12, versículo 2, dice que avancemos, que quitemos todo peso que nos impida avanzar, especialmente el pecado. O sea, Dios que está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y sigue diciendo, ahí en adelante,
Avancemos entonces, vamos, marchemos, pongámonos pilas, levantémonos y quitemos todo lo que nos impida, especialmente el pecado. Esa es una decisión de nosotros. Yo les digo una cosa, hermanos, la persona que en este tiempo siga tibia, la persona que en este tiempo siga vacilando y siga con un pie en el pecado y otro pie en el evangelio, es porque no entiende el tiempo que estamos viviendo. Y pues es algo que uno no puede evitar, ¿cierto? Porque es una decisión que toma cada uno. Pero en este momento, en vez de estar batallando con el pecado, lo que deberíamos, si entendemos los tiempos, en vez de estar batallando con el pecado, deberíamos estar batallando contra el diablo para arrebatarle las almas. Mire que es distinto. La posición de un hombre conquistador como Josué era ir y batallar. Esa es la posición de un hombre como Josué. Ir y batallar, tomar posesión de la tierra, como en los partidos de fútbol, no jugar a la defensiva, sino a la ofensiva. En vez de estar esperando a ver el diablo por dónde va a salir, no, vamos a hacer los goles, vamos a adelante, vamos a salirle adelante. No solamente por mi restauración y la liberación de mi alma, sino también por ahí derecho, para arrebatarle al diablo todos los que más se pueda. Que es una orden de Dios. Y si hay alguien que no está interesado, sino escasamente en ser salvo, bueno, yo no discuto eso, es la opción de cada uno. O sea, cada uno decide si solamente quiere ser salvo y apartarse pues de pecado, venir a los cultos del domingo y quedarse aquí bien bonito. Pero si hay alguien que quiere ir más allá, si hay alguien que quiere, como dice la palabra en Apocalipsis, que el que venciere, yo le haré columna en el templo, el que venciere regirá con vara de hierro las naciones, el que venciere. Dios a ese tipo de personas que hablábamos ayer, Dios a ese tipo de personas les tiene galardones. Como en la carrera militar, hermano, si usted fue soldado raso y usted no hizo nada más sino ahí, listo, bien, ¿sí me entiende? Ya terminó y pagó servicio militar y chao. Pero usted dice, no, es que yo voy más allá. Usted empieza a recibir insignias, se llama eso, ¿cierto? Insignias. Grados, batallas que usted ha librado, tiempo de servicio en el ejército, y eso a usted le da rangos de autoridad, eso a usted le da posiciones, hermano. Eso a usted lo lleva más allá. Y no lo digo por orgullo, no lo estoy hablando en términos de orgullo, para que usted sea más y para que usted, no, lo digo es en términos, hermanos, de que nosotros pudiendo hacer más, no se justifica que no lo hagamos. Pudiendo hacer más, hay gente que no tiene la lucidez, no tiene la capacidad, hermanos, para ir más allá, y tienen que ser ayudados. Y por eso, esta gente que quiere marcar la diferencia y que quiere ir más allá de un culto el domingo, ese tipo de personas son las que Dios usa. Dios está buscando gente como Josué para conducir a muchos a entrar a la tierra prometida. Dios está buscando gente como Josué, hermanos. Hombres que no les dé miedo los retos, los desafíos, hombres que estén decididos, que le crean a Dios, gente conquistadora, gente que esté decidida a tomar la tierra, gente que esté cansada de que el diablo ahí encima, hermano, cánsese de eso, qué pereza el diablo ahí encima, toda hora oprimiendo y esto. No, hermano, cánsese de eso, explote, sacúdese, empiece a romper, empiece a librar esa batalla. Como el niño que está lleno de piojos. ¿Hasta cuándo va a estar lleno de piojos? Hasta que lo coja la mamá y le mete una enjabonada con un veneno bien horrible y se muera todo, hasta los malos pensamientos le mueren. Y así en la vida cristiana, así tiene que ser, hermanos. En la vida cristiana tiene uno que sacudirse, ya no más. Porque eso es como un adormecimiento. Y miren, se los digo, yo he hablado con hombres de Dios de varios países. Y en general, todo el mundo me está diciendo lo mismo. Pastores de otras iglesias, no solo aquí, en este país, sino en otros países, pastores me están diciendo, hay un ambiente muy horrible en las iglesias. Ha venido como un manto de adormecimiento para la iglesia en todas las naciones. Porque eso es parte del cumplimiento de la Escritura, que la iglesia se duerme, que la iglesia no quiere saber nada del Evangelio, que la iglesia se enfría, que la iglesia ya no quiere ir por las almas, que la iglesia ya no se quiere apartar de pecado, que la iglesia ya, no, así como una iglesia dormida, una iglesia distraída, una iglesia que ya no se interesa por el prójimo, ya no se interesa por avanzar más allá.
Eso está pasando. Entonces no es solamente una situación de un país o de una ciudad, no, es en general, hermanos. Eso está pasando. Pero depende de usted que eso suceda con usted. Dios simplemente le habla a través de esta palabra para que usted tome una decisión. Si va a ser un conquistador como Josué y va a entrar en la vida de la sucesión, o si simplemente va a ser un cristiano de domingo que con dificultad se salva, porque así dice la Escritura. Algunos con dificultad se salvarán. Es que a mí me preocupa es que dice, ni siquiera viniendo al culto el domingo, usted tiene la certeza que va a ser salvo. Porque es que no es eso lo que usted lo va a salvar. Es tremendo. Entonces viene en tiempo, cuando usted menos pensó, va a escuchar el relámpago que va del oriente al occidente. Hay muchas naciones del mundo donde ya se están escuchando trompetas. Ustedes han escuchado, han publicado videos en YouTube, se escuchan ya las trompetas, las que anunciaba el Apocalipsis, ya se están escuchando, pero de verdad, se escuchan las trompetas. Todo lo que ustedes ven, los terremotos, los tsunamis, todas las señales ya se han cumplido. La venida del Señor está cerca, esto ya es un hecho. La iglesia no puede seguir durmiendo, la iglesia no puede seguir esperando qué, o sea, que pase qué. No, quiero pecar otro ratico, quiero pecar otros 2 años. ¿Usted qué va a saber, hermano? Si en 2 años ya, antes de 2 años no venga el Señor, ¿qué va a saber si de pronto usted no va a ser cortado? Nadie sabe aquí, nadie sabe si va a alcanzar a vivir estos 2 años. Nadie sabe hasta dónde va a llegar, porque la muerte lo puede sorprender a uno en la niñez, hermanos. Entonces, que sea Dios, hermanos, se los digo con todo el corazón, que sea el Señor haciendo una obra en tu vida. Ya es tiempo de levantarnos, ya es tiempo de reaccionar, ya es tiempo de, como le decía uno el papá, de volvernos serios y atender el llamado de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias por esta palabra, porque sé que estás llamando a tu iglesia, no solamente a esta congregación, sino a todos los creyentes que escuchan esta enseñanza. Yo declaro en el nombre de Jesús convicción de pecado, justicia y juicio. Que ya no será, Señor, un obstáculo el pecado, los hábitos, la religión y todo el lastre, Señor, que la iglesia había tenido. Señor, yo declaro un tiempo nuevo para la iglesia. Yo declaro un tiempo nuevo para los creyentes. Yo declaro, Señor, que en este tiempo ya estamos a las puertas de terminar el tiempo de jubileo y comienza un nuevo año. Este año no va a ser igual. Yo declaro en el nombre de Jesús que este año no va a ser igual. No van a seguir las mismas luchas, no van a seguir los mismos problemas con el pecado, no van a seguir, Señor, las mismas dificultades. Yo declaro en el nombre de Jesús que va a ser un nuevo tiempo, va a ser un tiempo nuevo. Dice tu palabra en Isaías 43:18, Señor, que no nos acordemos más del pasado ni traigamos a la memoria las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, que yo hago cosa nueva. Señor, yo creo que tú harás cosa nueva en nosotros, que tú harás cosa nueva en esta ciudad. Que harás cosa nueva en Colombia, Señor, que ya no será lo mismo, que harás cosa nueva en las naciones. Aunque es, amado Dios, imposible frenar el plan del anticristo, porque eso hace parte del cumplimiento de la Escritura. Aunque eso se dé, Señor, aunque se estén cumpliendo todas estas cosas, como iglesia de parte nuestra, queremos ser obedientes y seguir luchando hasta el final. A pesar de lo que suceda. Señor, hay muchos cristianos y hay muchas iglesias que están diciendo, no, es que el diablo se ha establecido en las naciones, esto es parte del cumplimiento de la palabra, no hay nada que hacer. Y muchas de estas iglesias se han sentado, Señor, cruzadas de brazos. Eso no es lo que tú nos dijiste. Tu palabra dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Tu palabra dice, Señor, que nosotros debemos luchar y debemos batallar para hacer retroceder las obras del diablo, Señor, en lo que tenga que ver con nosotros. Danos, Señor, el valor cada día para atender ese llamado, Señor. En el nombre de Jesús, oro, Señor mío,
por la congregación, oro por todos aquellos que necesitan ser afirmados en la fe, también oro por los que están escuchando este audio, Señor, y declaro sobre ellos, Señor mío, que tú los sacudes de una manera u otra, profetizo sobre cada persona presente y que no está presente en este momento, pero profetizo sobre cada uno que tú los vas a sacudir, porque dice tu palabra que al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará, y esta palabra, Señor, no volverá vacía. Señor, declaro que junto con la revelación y junto con la orden que tú das, también viene una demanda de obediencia, también viene, Señor mío, lo que tú esperas de nosotros. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aún muchas personas tibias, que aún muchas personas que han estado divagando entre dos pensamientos, Señor, como en los tiempos del monte Carmelo, cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, declaro que esa divagación, declaro, Señor, que esa ambivalencia es cancelada en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor mío, que tú levantas hombres y mujeres valientes y esforzados para asumir el reto que tienen delante de sus ojos, porque tú no nos has llamado solamente para recibir mensaje de la palabra a un culto de domingo. Tú nos has llamado para ser guerreros de tu ejército. Tú nos has llamado para tomar posesión de la tierra, para ganar las almas para Cristo, para deshacer las obras del diablo y para hacer, Señor, que el anticristo no tenga tan facilitado su camino. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú nos revistes de poder, de autoridad y cobertura, que tú nos protegerás en medio, Señor, de todo lo que se avecina para el mundo. Pero sobre todo creemos firmemente, Señor, que no estamos solos. Como dice tu palabra y como lo dijo a Josué, que tú nos dijiste también a nosotros, Señor, que nadie podrá hacernos frente en los días de nuestra vida, que como estuviste con Moisés, estarás con nosotros, Señor, que no nos dejarás ni nos desampararás. En el nombre de Jesús yo declaro esa palabra, Señor, que se ejecuta en nuestra vida, declaro que esa palabra se hace viva en nosotros, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Señor, gracias por todo tu gran misericordia, Señor.